La intervención norteamericana en Haití en 1957 tuvo lugar en un contexto de inestabilidad política. El gobierno y la mala gestión económica del presidente Paul Magloire contribuyeron a la crisis. Además, la historia previa a intervenciones extranjeras como el golpe de Estado en 1915 había generado desconfianza hacia la influencia externa. Esta intervención sentó las bases para la ascensión del poder de Franco Duvalier, quien estableció un régimen dictatorial caracterizado por la violencia y la represión. Ahora voy a hablar sobre las causas del primer golpe de Estado. Entre estas hubo descontento social y político, ya que la población haitiana estaba profundamente insatisfecha con las condiciones de vida. También hubo periodos de inestabilidad política, pues esta debilitó las instituciones gubernamentales y generó un clima de incertidumbre. Hubo corrupción y abuso de poder por parte de las élites políticas, ya que el gobierno estaba más preocupado por sus intereses políticos que por los del pueblo. Hubo también apoyo militar y aliados políticos, pues grupos de poder pudieron haber respaldado la destitución del gobierno existente. Ahora voy a nombrar algunas causas del conflicto en Haití. La intervención de Estados Unidos en Haití en 1957 fue limitada. También Haití había experimentado un periodo de inestabilidad política en conflictos internos. Duvalier estableció un régimen represivo que utilizó tácticas brutales para mantenerse en el poder, conocidas como los totomacautes. Estados Unidos tenía intereses económicos y comerciales en Haití. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos estaba preocupado por la influencia comunista en el Caribe y América Latina. Tensiones ideológicas. En Haití estaban presentes, aunque el país no era principal en la lucha ideológica entre el comunismo y el capitalismo. Sin embargo, las autoridades estadounidenses estaban preocupadas por la influencia de movimientos y líderes políticos. Cuando Duvalier ascendió al poder, su régimen, aunque no era estrictamente comunista, adoptó tácticas autoritarias y represivas. Consecuencias: se produjeron numerosas violaciones de los derechos humanos. El régimen de Duvalier fue conocido por su brutalidad y su uso de milicias paramilitares conocidas como los totomacautes para mantener el control político y social. Incluyeron un alto número de víctimas, secuestrados, desaparecidos y fallecidos debido a la represión política y violencia estatal. Las violaciones de organizaciones de los derechos humanos y académicos sugieren que miles de personas fueron víctimas de la represión del régimen de Duvalier, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. Muchos haitianos huyeron del país para escapar de la persecución política y la violencia. La historia de Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc, es realmente compleja y marcada por la represión, la corrupción y la violación de los derechos humanos durante su mandato en Haití. La salida de Baby Doc del poder en 1986 y el posterior proceso hacia la democracia marcaron un momento crucial en la historia de Haití. A pesar de vivir el resto de su vida en el exilio, su legado sigue generando debate y reflexión en el país. Es fundamental que estas historias sean conocidas y discutidas para comprender, mejorar la complejidad de la historia y las luchas por la democracia. Posturas de organizaciones internacionales. La OEA en ese momento mostró cierto apoyo a la intervención estadounidense, expresando preocupación por la situación política en Haití y respaldando las acciones que tomaron para restablecer la estabilidad en el país. Por otro lado, la ONU no tuvieron una posición oficial sobre la intervención, ya que el tema no fue llevado ante la Asamblea General de la ONU para su consideración. Operación Defender la Democracia, 1994. Fue una intervención militar llevada a cabo por Estados Unidos en Haití y otros países en 1994. Fue una respuesta a un golpe de Estado que derrocó al presidente haitiano Jean Aristide en 1991. La operación tenía como objetivo restaurar el gobierno democráticamente elegido de Aristide y proteger los derechos humanos en Haití. Estados Unidos lideró una coalición multinacional que incluía tropas de varios países latinoamericanos para llevar a cabo esta operación. El USS Dewey, habitualmente denominado Ike, es un portaaviones de la Armada de los Estados Unidos, actualmente en servicio, asignado en 1977. El buque es el segundo de los 10 portaaviones de la clase Nimitz. Es uno de los barcos de guerra más grandes y poderosos del mundo, y es el primer barco que lleva el nombre del 34º presidente de los Estados Unidos, Dewey. Es una de las piezas claves de la Marina de los Estados Unidos y puede desempeñarse un papel importante en diversas operaciones militares. Causas. En septiembre de 1991, Jean Aristide fue derrocado por un golpe de Estado liderado por el general Raoul Cedras. Esto condujo a un periodo de represión y violencia en Haití, con la suspensión de orden democrático.
El orden golpista de Raúl Cedras fue acusado de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos. La Comisión Internacional liderada por los Estados Unidos y la OEA presionó para restaurar el orden democrático en Haití y reinstalar a Jean Aristide como presidente legítimo. La falta de estabilidad política en Haití planteaba preocupaciones para la estabilidad regional en el Caribe. Ahora voy a hablar sobre las tensiones ideológicas. Estados Unidos y sus aliados presentaron la intervención como una acción para restaurar la democracia y los derechos humanos, aliándose con los valores del capitalismo y la democracia liberal. Sin embargo, algunos críticos lo veían como un acto de imperialismo capitalista, cuestionando sus verdaderas intenciones y sus consecuencias para el pueblo haitiano. Ahora vamos a hablar de la intervención de otros países. Primero, Estados Unidos proporcionó la mayor parte de sus fuerzas militares y lideró la operación. Segundo, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, entre otros, enviaron contingentes para apoyar los esfuerzos. Tercero, Canadá contribuyó con fuerzas militares y logísticas. También ayudó a fortalecer la legitimidad internacional y aportó recursos adicionales para la restauración del orden democrático en Haití. Cuarto, Francia proporcionó apoyo logístico y diplomático. Su participación reflejó el interés internacional en resolver la crisis política en Haití y restaurar la democracia. Argentina, México y Chile también intervinieron, pero no tuvieron tanta intervención como lo hicieron los países mencionados. Un resumen de las acciones destacadas de cada presidente sería: Dwight Eisenhower respaldó la intervención en Guatemala en 1954. John Kennedy respaldó la invasión de la Bahía de Conchas en Cuba en 1961. Lyndon Johnson aumentó la participación en la guerra de Vietnam. Richard Nixon respaldó el derrocamiento del Salvador Allende en Chile en 1973. Jimmy Carter apoyó el derrocamiento del gobierno nicaragüense y Ronald Reagan llevó a cabo operaciones militares en Granada y Panamá. Estas acciones reflejan el papel de cada presidente con el objetivo de proteger los intereses y la seguridad nacional de Estados Unidos, así como promover la democracia en Latinoamérica. Las intervenciones de la Operación Defender la Democracia llevadas a cabo por los Estados Unidos generaron diversas posturas por parte de las organizaciones internacionales. La ONU ha respaldado las intervenciones de la Operación Defender la Democracia, en algunos casos considerándolas necesarias para proteger los derechos humanos y promover la democracia. Sin embargo, en otros casos ha expresado preocupación por la violación de la soberanía nacional y ha llamado a buscar soluciones pacíficas y diplomáticas. Por su parte, la OEA ha respaldado algunas de estas acciones como medidas para restaurar la democracia y proteger los derechos humanos, pero también ha enfatizado la importancia de respetar la soberanía y buscar soluciones pacíficas en lugares de recurrir a la intervención militar. Algunas consecuencias de lo ocurrido fueron las siguientes. Hubo episodios de violencia y conflicto durante y después de la operación. La violencia y la inseguridad resultantes de la intervención llevaron un momento del desplazamiento interno. Otra fue repercusiones económicas y humanitarias. La intervención y los años de inestabilidad política tuvieron un impacto devastador en la economía y la sociedad haitiana. Y también, aunque se logró el retorno al poder de Aristide, la democracia y la estabilidad continuaron siendo frágiles en los años siguientes.